Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo Diálogos Patrimoniales con los Premios Nacionales, una instancia que invita a reflexionar sobre el pensamiento, la memoria y la educación como pilares del desarrollo humano y social. Este espacio busca promover el diálogo en torno a los valores que sustentan nuestra identidad cultural, comprendiendo el patrimonio como una expresión viva de la historia y del conocimiento que compartimos. En esta segunda jornada tenemos el honor de contar con la participación del señor Rafael Sagredo Baeza, Premio Nacional de Historia 2022, y del doctor Rubén Leal Riquelme, gran orador de la Gran Logia de Chile, profesor normalista, académico y filósofo. Ambos sostendrán un diálogo en torno al tema historia, ¿para qué?, reconociendo los valores que sostienen la vida democrática, invitándonos a reflexionar sobre el sentido y la función del conocimiento histórico en la construcción de nuestra sociedad y en los desafíos éticos y culturales del presente. Queremos saludar a nuestros ponentes, el señor Rafael Sagredo Baeza y al señor Rubén Leal Riquelme, quienes nos acompañan desde La Testera, al señor Antonio Ordóñez Urbina, gran experto de la Gran Logia de Chile, a las autoridades masónicas presentes y a todos quienes nos acompañan en esta jornada. A continuación, invitamos adelante al señor Antonio Ordóñez Urbina, quien nos entregará unas palabras. Muy buenas noches. Me corresponde entregar palabras de bienvenida en nombre del Gran Maestro de la Gran Logia de Chile y el Gran Bibliotecario de la Gran Logia de Chile, respectivamente. Gran orador de la Gran Logia de Chile, querido hermano Rubén Leal Riquelme. Autoridades presentes, queridas amigas y amigos y queridos hermanos. Y de manera muy especial, estimado señor Rafael Sagredo Baeza, Premio Nacional de Historia. En representación del gran maestro, venerable hermano Sebastián Llans Pérez, y del gran bibliotecario de la Gran Logia de Chile, venerable hermano Nabor Ursúa Becerra, es un profundo honor dirigirme a ustedes hoy. La historia no es simplemente un recuento de fechas, batallas o nombres. Es la columna vertebral de nuestra educación y el cimiento esencial para la formación de ciudadanos. En un mundo cada vez más rápido y complejo, la historia nos ofrece el contexto y la perspectiva necesaria para comprender nuestro presente. Nos enseña que las sociedades humanas son el resultado de procesos largos y a menudo conflictivos. Al estudiar el pasado, descubrimos las raíces de nuestras instituciones, nuestros valores y nuestros desafíos actuales. Desarrollamos el pensamiento crítico, tan importante para la masonería, aprendiendo a analizar fuentes, a distinguir hechos de interpretaciones y cuestionar los relatos establecidos. Fomentamos la empatía y el reconocimiento de la diversidad, al ponernos en el lugar de quienes vivieron en otras épocas y otras realidades. La historia es, por naturaleza, una asignatura de formación cívica. Prepara al ciudadano, no solo para saber qué pasó, sino para participar de manera informada y responsable en la construcción del futuro. Un ciudadano que conoce su historia es un ciudadano que entiende su deber y su potencial dentro de la sociedad. Quiero expresar la alegría por la presencia del profesor Sagredo, y qué mejor manera de celebrar la trascendencia de esta disciplina que con la visita y la presencia del señor Rafael Sagredo Baeza, un gigante de la historia chilena y de América, Premio Nacional de Historia. Profesor Sagredo, su obra no solo ha enriquecido nuestro conocimiento de Chile y América del siglo XIX y su tránsito a la modernidad, sino que ha demostrado la vitalidad y la relevancia de la investigación histórica rigurosa. Usted ha convertido la historia en una herramienta accesible y fascinante, recordándonos que el patrimonio, tan importante para el BAM, de un país no se mide solo en monumentos, sino en la conciencia de su pasado. Tenerlo a usted en nuestra casa es motivo de inmensa alegría y orgullo. Es una inspiración directa y, lo más importante, es una confirmación viva del valor incalculable de dedicarse al estudio, a la investigación y a la difusión del conocimiento. Es un privilegio que un intelectual de su estatura comparta su sabiduría con nosotros.
En nombre del Gran Maestro y de toda nuestra institución, le reitero nuestro más sincero agradecimiento por su presencia. Que esta jornada sirva para reafirmar nuestro compromiso con la educación, que ponga la historia en el lugar central que merece, como el espejo donde miramos nuestro origen para iluminar el camino hacia nuestro destino. Muchas gracias. Recibimos con aprecio las palabras del señor Ordóñez y a continuación dejamos con ustedes al señor Rafael Sagredo Baeza, Premio Nacional de Historia 2022, profesor titular del Instituto de Historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile y conservador de la Biblioteca Americana José Toribio Medina de la Biblioteca Nacional. Sus últimos libros son Alberto Edwards, Profeta de la Dictadura en Chile en 2024, Claudio Gay, el científico que delineó Chile en el siglo XIX en 2024, 8 de agosto de 1828, un día histórico como cualquiera, en 2022, Historias para la Ciudadanía en 2021, la Biblioteca Americana José Toribio Medina, Prácticas de un erudito en 2018, segunda edición 2025, e Historia Mínima de Chile en 2014. Autor, coautor y editor de numerosos textos sobre historia de Chile y América, y en la actualidad investiga sobre historia de la historiografía, historia social de la cultura e historia de la ciencia en América. En la testera, junto al señor Sagredo, se encuentra el señor Rubén Leal Riquelme, filósofo y académico con una destacada trayectoria en el ámbito de la ética y la educación. Nació en Carahue el 28 de julio de 1952 y se ha desempeñado como profesor de filosofía en la Universidad de la Frontera. Es doctor en filosofía con mención en epistemología de las ciencias sociales por la Universidad de Chile y a lo largo de su carrera ha desarrollado una profunda reflexión sobre la paz, la justicia social y la formación integral del ser humano, principios que han guiado su pensamiento y su labor académica, así como su compromiso con la sociedad. Los dejo con ellos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecerle a las autoridades masónicas que nos acompañan, saludar a los queridos hermanos que también nos acompañan, a las señoritas, amigas y amigos. Creo que esta es una importante oportunidad que nos va a permitir conversar acerca de lo que ha llamado Biblioteca y Archivo la historia para qué. En ese aspecto, ¿no es cierto?, hay una consideración de la historia por parte nuestra que profundamente tiene arraigado elementos valóricos, ya sean del momento a los cual se refiere históricamente en un hecho o acontecimiento, pero también desde la perspectiva de la lectura, quien está estudiando y reconstruyendo la historia en algún momento determinado. En ese sentido, entonces, también agradecemos a Biblioteca, Archivos y Museos de la Gran Logia de Chile por organizar estos diálogos patrimoniales con premios nacionales, pero muy especialmente deseo saludar y agradecer la presencia del profesor Sagredo, ya que él ha tenido la mayor disponibilidad de conversar con nosotros y mostrar principalmente aquellas visiones que él tiene sobre temas que son tan fundamentales como el tema de la historia, dentro de los cuales yo quiero resaltar el hecho que él durante un periodo importante dedicó su ejercicio y su trabajo profesional en la enseñanza media. Eso es tremendamente importante, esa vinculación que él hace un momento determinado de la historia en la formación de jóvenes, pero también destacar las publicaciones que él realiza, a lo menos yo tengo antecedentes de 3 o 4, textos que publica precisamente vinculados y dedicados a lo que es la historia y la enseñanza de la historia en la enseñanza media. De manera que por eso, muy agradecido, profesor. Gracias a usted. Gracias. Profesor, como una manera de iniciar nuestro diálogo, quisiera ver cuál es la visión que usted tiene y la importancia que usted le otorga a la historia en el ámbito, ¿no es cierto?, de la formación ciudadana en general. Sus temas, por lo demás, ¿no? Sí, bueno, primero quiero saludarlas a todas y a todos, agradecer la invitación de la Gran Logia. Primera vez que entro al edificio, estimado profesor, colega. Por supuesto sé qué es lo que es la Gran Logia, conozco algo de su historia, he leído sobre ella, pero nunca había estado acá, así que un gran motivo haber venido y conocer el museo, las
felicito, francamente, el archivo, muy bien puesto, la conservación del patrimonio que está ahí, y conocer el edificio y ver cómo rinden homenaje a sus antecesores. Imaginarme parte de los ritos, de la solemnidad, que también es fundamental para mantener las instituciones, diría yo, para hablar de ciudadanía. Así que gracias por la invitación. Gracias a Jennifer por el contacto, la organización de todo esto, y a todas las personas que hacen posible que uno esté aquí, y al profesor Rubén Leal, naturalmente, por darse el trabajo de conducir esta conversación. Quiero decirle que, partí diciéndole que yo soy profesora. Claro, la gente te conoce me conoce porque eres historiador, pero yo soy profesor originalmente. Estudié. Perdón, nada más y nada menos, decía un profesor que yo tuve, soy profesor. Claro, profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, la cual nunca me enseñó nadie, a pesar de que el título dice eso, lo tengo ahí en mi casa. Y lamentablemente nadie me enseñó educación cívica. Me recibí el año 84, y creo que no, y que me pasó como a la mayoría de los chilenos y chilenas, que a lo largo del siglo XX, para no hablar del siglo XIX, le entregaban educación cívica, pero que no sirvió de mucho, si es que se la entregaban, porque si no, no habríamos llegado al 73, creo yo, pero bueno, es una hipótesis, ¿no? Claro, porque si nos hubieran enseñado educación cívica, habríamos descartado inmediatamente la violencia. Por eso es tan necesario la historia y lo que hoy día se llama educación ciudadana. Pero su pregunta iba sobre el papel de la historia. Y algo se dijo ya en su discurso, que me ahorra muchas cosas. Está como el índice. Mire, lo primero que hay que decir respecto del papel de la historia en la sociedad es que la historia no es un fin en sí mismo. Yo fui profesor de colegio, como usted dice, y siempre decía ahí en el colegio que 12 asignaturas, 20 asignaturas, no sé, y cada profesor creía que su asignatura era el único fin del colegio. La más importante. La más importante, ni quiere decir los de matemática y cosas así. Y yo le decía que mi objetivo no era que mi asignatura, que era historia, fuera el fin del colegio, sino que todas las asignaturas están al servicio de un fin último, o sea, son medios, son instrumentos. ¿Y cuál es el medio, cuál es el fin de este medio, que es la educación, cualquiera sea la asignatura? Desde mi punto de vista, y el arte y la cultura en general, es formar personas. Eso es, nada más. Tan sencillo y tan extraordinario como eso. Formar personas. ¿Y qué significa formar personas? Desde mi punto de vista, formar personas libres. ¿Y qué se entiende por libres? Independientes. Independientes, capaces de decidir por sí mismas. Capaces de ponderar, ¿cierto?, qué es verdad y qué no, para hablar de lo que pasa hoy. Capaces de decidir, capaces de, finalmente, como les digo yo a mis estudiantes, disculpen, vivir la vida y no que la vida los viva a ellos, y que llegaron a una edad avanzada y se preguntan qué hice yo. No hice nada de lo que quise. ¿Por qué? Porque nunca conduje mi vida. Fui llevado por aquí y por allá. Y en ese contexto, todas las asignaturas, todo sirve para formar la persona. Pero, y podemos discutir, por supuesto, pero yo creo que la historia tiene un valor agregado. Que la historia, como todas las demás, contribuye a la formación del pensamiento crítico, como todas las demás, aquí se mencionó. El pensamiento crítico, o sea, esa capacidad de análisis, que está relacionado con la libertad, con la comprensión, ¿cierto? Con estar situado en el mundo que uno vive, ser capaz de
de enfrentar, digámoslo así, los desafíos que nos pone la vida y la contemporaneidad. Todos contribuimos a formar el pensamiento crítico, que sería una cualidad fundamental en una persona que aspira a ser persona libre. Pero la historia lo hace con algo fundamental, con precedentes, o sea, con cosas que pasaron. O sea, no es especulación así en el vacío, digámoslo así. Cuando yo hago historia, lo que estoy haciendo es comprender el pasado, porque la historia no es lo mismo que el pasado. El pasado está ahí, y la persona que hace historia lo transforma en historia, o sea, en comprensión, en análisis, en interpretación. Es capaz de transformar hechos concretos, materiales, con fechas, nombres, protagonistas, ¿no? Incidentes concretos, en una abstracción, en una idea, en una interpretación, en una comprensión, en un análisis extraído de esa materialidad que son los hechos, pero que son otra cosa, po. Y esa otra cosa, que es pensamiento, llamémoslo comprensión, es lo que queda como enseñanza para la vida, imposible de olvidar, imposible de dejar atrás, porque está en nuestra existencia presente como comprensión. Pero cuando uno comprende algo, lo comprende nomás, pues se acabó el asunto, ¿no? Le interrumpo un minuto. Mire, hay un pensador francés, Henri Bergson, que él habla con respecto al tema del tiempo, en que el tiempo es permanente en la conciencia humana. Es una durée, dice. Y por lo tanto él no hace distinción entre pasado, presente ni futuro. Y eso, por lo tanto, considera él que siempre está en estado presente en la conciencia humana. Si alguno ha tenido una vivencia en algún momento de su vida, que uno podría decir pasado, saliéndose de lo que dice Bergson, ¿no? Él nos diría, no, lo que pasa es que está en estado presente en la conciencia. ¿Cómo haría usted o vería usted en esa dirección la relación de lo que nos está planteando, como hechos concretos, dice usted, que permiten interpretar y por lo tanto formar y proyectar? Bueno, yo soy historiador y hago la diferencia entre pasado, presente y futuro, totalmente. Porque desde el punto de vista de la historia, otra cosa desde el punto de vista filosófico, etc. Porque el pasado puede estar presente, ¿cierto? Hoy día, en nosotros, en muchas cosas, en muchas expresiones. Pero el pasado va cambiando. El pasado no es inmóvil. Los hechos del pasado están ahí para una sola vez. Pero lo que el estudio, la comprensión, el análisis que yo hago de esos hechos evoluciona con el tiempo. Entre que ocurrió el hecho y el momento en que yo estudio ese hecho y lo comprendo y lo interpreto, hay una temporalidad que influye en mi comprensión de esos hechos. Usted me pide un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, hoy día la historia dejó de ser, hace rato, afortunadamente, desde mi punto de vista, la historia de solo los hechos políticos, solo las gestas militares, solo esa historia heroica, dramática, protagonizada por solo algunos, normalmente de la élite, normalmente de la ciudad, normalmente, ¿cierto?, políticos, militares, etc. Y hoy día la historia presume de ser una visión total en donde se incorporan nuevos actores. Por lo pronto, la mitad de la humanidad, si no más, o sea, las mujeres. Los niños. En Chile tenemos presidentes que parece que nacieran con la banda presidencial, nunca fueron niños. Nunca fueron niños. Nunca, nadie fue niño en Chile, de estas grandes personalidades. Los adolescentes, los viejos, las minorías sexuales, las minorías raciales, los inmigrantes, ¿me explico, no? O sea, la contemporaneidad que vivimos nosotros, todos los que estamos aquí, que está
protagonizada por todo tipo de personas, ¿cierto?, se traslada a la historia. ¿En qué sentido? En que todos esos actores con los cuales convivimos hoy nos presentan desafíos, problemas, maravillas que nos llevan a buscar en la historia los precedentes de esas personas, de sus conductas, de sus reivindicaciones, de sus reclamos, de sus épicas. Y nadie podría sostener que vamos a comprender el Chile de hoy, fíjense, el Chile de hoy, pretendiendo solo estudiar los políticos, los militares, los que firmaron constituciones, los que ganaron batallas, los que tuvieron la suerte de morir de un balazo en un campo de batalla, supuestamente peleando por la libertad, que es muy ponderable, ¿cierto? Pero yo, que he estudiado la historia de la ciencia en Chile, le puedo decir que conozco a personalidades como Claude Guay, que en esta visión tradicional de la historia que estoy criticando, para que se entienda bien, no ustedes, sino quienes nos puedan ver, tuvo la mala suerte de morir de viejo, a los 70 y tantos años, sin haber protagonizado jamás un hecho extraordinario, dramático, épico. ¿Por qué? Porque lo único que hizo durante toda su vida fue trabajar como científico, producir una obra extraordinaria, como es la historia física y política de Chile, que funda prácticamente nuestra nacionalidad, con todos sus defectos, que podemos hablar de ellos, pero que nos constituye como comunidad, que nos proyecta al futuro. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que comprender que en la medida en que las sociedades, como la chilena en este caso, la americana, la occidental, la mundial, evolucionan, hay un cambio y por lo tanto van cambiando también aquellos que llamamos protagonistas de la historia y se van incorporando cada vez más personas. Una de las cosas que yo diría me enorgullezco de nuestra generación, la mía, de historiadores e historiadoras, de colegas y todo lo demás, es de haber ampliado, dilatado lo considerado histórico en Chile. ¿Me siguen? Estábamos acostumbrados a esa historia cronológica de puras personalidades, todas las cuales vivían aquí en el centro de Santiago, porque no existe más Chile que ese, en esa historia. ¿Ah? Y nosotros hemos incorporado a todos los que le hemos dicho, y entre los cuales están los científicos, los intelectuales, está José Toribio Medina, están los niños, están los adolescentes, etcétera. Están la gente que hace tecnología, los profesionales. Y entonces, cuando decimos que hay una diferencia en las concepciones de la historia, del tiempo, esto se puede hacer valer en la historia. Y termino para no alargarme en la respuesta, ya podemos volver, es que es una historia que además está en un territorio, en un espacio. No podemos olvidarnos del espacio, de la geografía, digamos. En un país como el nuestro, en donde pareciera ser que se enfrió la tierra y Chile quedó petrificado en términos de sus fronteras, límites y todo lo demás, ¿eh? Fíjense. Y entonces uno abre un libro del camino que hizo Pedro Valdivia entre Cusco y el Valle del Mapocho y aparece hasta la Antártida. Cuando resulta que en 1540 y tanto no existía la Antártida. Y aparece Arica como territorio chileno. Y aparecen los litos. ¿Me siguen o no? Entonces, no hay una historia del territorio que también nos permitiría comprender lo que pasa en el Chile de hoy. Porque eso a su vez está asociado a la historia del centralismo y las regiones, y la pugna entre una y otra. Bueno, y todo esto está asociado a la historia como instrumento para la formación de la nación en el siglo XIX. Y por lo tanto, a la idea de homogeneidad, de castigar la diferencia, la heterogeneidad y todo lo demás. Bueno, ahí yo entiendo el concepto social que usted le otorga a la historia, por lo menos de lo que yo poco leí acerca de su obra. ¿Y por qué, si teniendo ese concepto tan social y teniendo una presencia en la historia, y sigo en el nivel de la enseñanza media sobre todo, vemos nosotros que hoy día hay un exacerbado individualismo en la conducta, ¿no es cierto?, de los ciudadanos, llamémoslo así, ¿no?, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué? ¿Significa que acaso la historia, yo creo que la matemática también, yo creo que la filosofía también,
juegan su rol en la formación del pensamiento crítico. No obstante, estos dos ejemplos que trabajen con objetos que son abstractos, no son materiales, pero que es indispensable interpretarlos también, y desde ese punto de vista hacen un aporte en la formación crítica, y que es lo que yo distingo precisamente del carácter más bien instructivo que podríamos decir de la educación hoy día y no formal. El público que me ve dice, ¿cómo se mueve este señor mientras le hacen la pregunta? La gestualidad, no sé si... Pero es por el entusiasmo que me provocan las preguntas, ¿no? Bueno, ganas de contestar. Yo soy apasionado por naturaleza, bueno, aunque no lo parezca, ¿no? Mire, el problema primero es que no se enseña... No es que no se enseñe historia, porque se enseña historia. Obviamente en el currículo escolar existe la historia. Caben menos, pero existe. ¿Qué decir de la filosofía? Bueno, acá. Bueno, entonces lo que tendríamos que ir a ver, ¿qué se enseña como historia? ¿Quién enseña lo que se enseña como historia? ¿Qué le enseñaron a los que van a enseñar historia? Y más importante que eso, ¿qué estudiaron los que van a enseñar historia? Y ahí caemos en el terreno de la formación de profesores, ¿no? Bueno, ahí caemos en el terreno de la formación de profesores. En un país como Chile, y no digo que sea el único, pero estamos hablando de Chile, en que se desprecia a los profesores. Mijito, ¿va a ser un simple profesor? Eso me dijo mi mamá. Coincidimos plenamente en eso, ¿eh? A mí me lo dijeron a los 11 años. A los 11 años. Que ahí fue cuando opté por ser profesor. A mí me lo dijeron como a los 18, que es peor porque ya tenía conciencia. ¿Me entienden o no? Porque se supone que yo iba a estudiar leyes, ¿me sigue? También coincidimos en eso. Que cuando volví como estudiante de historia a mi colegio, los profesores de historia me dijeron que si era leso, voy a decir, de no haber estudiado leyes. Entonces pasa lo siguiente. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con la respuesta? Tiene que ver por lo siguiente, porque ¿quiénes van a estudiar para profesor? Vamos a hablar de gente que es más o bien de origen sencillo, qué sé yo, y que no tienen, en su momento no tenían las competencias, las capacidades, tienen mucho déficit, que las universidades no necesariamente están cubriendo. Partamos por eso. Que como les digo yo a mis estudiantes cuando me preguntan, oiga, profesor, nos recibimos en un mes más, ¿qué tenemos que hacer para que nos vaya bien? Y yo les digo, bueno, lamentablemente ya no hicieron lo que tenían que hacer. Tenían que leer, tenían que venir a clase, tenían que leerse los libros completos y no los resúmenes. ¿Me explico, no? Entonces hay un gran déficit que viene desde hace rato, a propósito, por ejemplo, de la dictadura que terminó con la pedagogía como una carrera universitaria, ¿no? Y también se podía dar en institutos técnicos. Es bueno que sepa, sobre todo el público joven, que en esa época había solo algunas carreras que tenían el carácter universitaria, y claramente la condición de ser profesor no estaba dentro de las carreras como posible de jerarquía a nivel universitario. Y usted me dice, ¿qué ha pasado? Bueno, ha pasado en Chile los últimos y tantos años en un mundo que también exacerba el individualismo, exacerba lo rápido, lo contingente, ¿cierto? La instantaneidad. Y estamos hablando de historia. Yo cuando empiezo mis clases le digo a los estudiantes, les mando un email, que no sé si lo leerán, pero siempre mando un email que dice, en historia hay que leer, ni mucho ni poco, hay que leer, porque la mayoría llega con el programa y dice, oiga profesor, aquí se equivocó o está incompleto el programa. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque falta el número, las páginas, ¿de qué página hasta qué página? Y yo le digo, bueno, pues hay que leer todo el libro. Pero ¿cómo no? ¿Me explico, no? Entonces, ustedes dirán, oiga, qué sencilla la respuesta de este señor que lo trajeron y que lo ponderaron tanto en la presentación. Pero es que la vida es la que estamos viviendo, no es otra. Entonces, enseñamos una historia que además, lamentablemente, y como lo dijo la Premio Nacional de Educación, Nolfa, ¿cierto?, la sesión pasada, privilegia lo instrumental, la medición,
Yo hice clase en colegio, estimados, y los padres se iban a quejar conmigo al rector porque yo no estaba preocupado en esa época de la prueba de aptitud. Porque yo les enseñaba historia, a pensar, pensamiento crítico. Y entonces los chiquillos decían, oiga, pero tengo que prepararme para la prueba, hagamos ensayo, hagamos acá. No van a hacer nada, van a estudiar historia, van a leer libros. ¿Qué texto escolar? No, nada de texto escolar, si ustedes ya son pailones de cuarto medio, libros, un libro de historia. Y así les va a ir bien en la prueba. No les va a ir bien por la instrumentalización. Hoy día estamos entregados a eso. Y como usted sabe, y quizás saben algunos acá, hay una presión social que parte con los padres, con los chiquillos, en donde todo lo que sea reflexivo, analítico y que requiere tiempo, lectura y todo lo demás, aparentemente no sirve, cuando resulta que sí sirve, y no solo sirve para la prueba de aptitud, que sacamos puntajes nacionales, sirve ¿para qué? Para vivir, para desempeñarte, para convivir, porque la historia tiene cualidades extraordinarias. Se dijeron acá: pensamiento crítico, empatía, claro, porque si yo conozco lo que le ha pasado al otro, entiendo que hay un otro, ¿o no? Y si el otro ha sufrido, entiendo que se puede sufrir, que yo no estoy sufriendo, pero el otro sí. La historia además ofrece esperanza, fíjense, esperanza, porque aunque lo digamos en palabras un poco simples, no hay mal que dure 100 años. La historia es cambio, la historia de la humanidad es cambio, y la ciencia histórica se basa en que hay cambio. Cualquier crisis, por muy grave que sea, termina. Bueno, no vamos a saber si no termina la crisis ambiental, pero se supone que cualquier crisis. Entonces, esperanza, empatía. La historia además se supone que sirve por esto de los precedentes, ¿no? Recuerden que partí con eso. Sirve para acercar posiciones. ¿Cómo va a cambiar esto si nunca se ha hecho? Oiga, si se ha hecho 10 veces. ¿Cómo va a ser esto otro si sería primera vez y se va a acabar Chile? Porque aquí todo es esencialista, ¿se ha fijado? Cualquier cosa que uno quiera hacer, o se acaba Chile o se ahuyenta la inversión extranjera, una de dos. Y cuando resulta que la historia muestra, no solo para el caso chileno, sino que para el caso que uno quiera tomar, que las cosas han ocurrido muchas veces antes. Por supuesto que la historia no se repite, pero la humanidad es una sola nomás. ¿Ah? Entonces la historia acerca posiciones. Ah, no sabía. Bueno, pues ahora sabe, pues señor. Ahora sabe que la canción nacional se cambió una vez, que el escudo no sé cuánta, que la bandera también. Ni quiere decir de las constituciones, porque ¿para qué vamos a hablar de eso? Pero podemos hablar. Ahí se mencionó un libro que publiqué a propósito del primer proceso, 8 de agosto de 1828, un día histórico como cualquiera. Y todos me preguntaban, antes que saliera el libro y antes que yo diera la presentación, la conferencia, oye, pero ¿qué pasó el 8 de agosto de 1828? Y yo le dije, mire, se firmó, se promulgó la Constitución del 28, la Constitución Liberal de Francisco Antonio Pinto, quizás era una de las mejores constituciones que había en la historia de Chile, por eso no duró nada. Y eso fue el 8 de agosto de 1828. Y yo en mi libro, ¿sabes lo que muestro? Hago una comparación implícita, no explícita, porque los historiadores hablamos del pasado, sobre lo que estaba pasando con la convención. ¿Se acuerdan? Tocó el martillo, histórico, primera vez que tocan el martillo en una convención. Llegaron todos, y todo era histórico, todo era, hasta fijas, dramático. Y yo decía, oiga, les conté toda la constitución la convención del 28, que hubo una diciéndole, mire, todo esto ya pasó. Y además la gente seguía viviendo. Y me van a creer que después de que se plebiscitó, salió el sol igual y seguimos metiéndonos. Entonces la historia te sirve para eso, para acercar posiciones, voy terminando, para combatir esas posiciones irreductibles. Nunca, jamás, primera vez. Bueno, mire, ahí está la historia que te demuestra que no es así. Sin perjuicio de lo que todos sabemos, que la historia también sirve para formar comunidad. Pero también sirve para crear discordia, para promover conflictos, para arrasar con otras personas, como sabemos. Hay un libro maravilloso, lo recomiendo a los que vean esto alguna vez, el de Margaret Macmillan, Usos y abusos de la historia, o el libro de David Reeve,
Elogio del olvido. Usted dirá, pero ¿cómo un historiador anda promoviendo un libro que se llama Elogio del olvido? Porque va contra uno mismo, ¿no? Pero bueno, es una explicación diciendo que así como la historia puede contribuir a grandes cosas y a formar la comunidad, el sentido social, componer el tejido, proyectarnos al futuro y todo lo que todos sabemos, mal utilizada sirve para todo lo contrario, con esos mitos nacionales que son atroces, ¿no? Y que crean guerras, conflictos y muerte, ¿no? O sea, uno puede pensar que desde el punto de vista de la interpretación de los hechos históricos está involucrando una serie de elementos que no solo se refiere a los relatos, sino que está involucrando elementos sociales, elementos políticos, elementos valóricos, que fueron en un momento determinado que puede ser interpretado ahora. ¿Podría uno pensar sí, eso? claro, Lo que porque... usted está diciendo? ¿Por qué hago esa pregunta? Fíjese que usted usó una expresión que me quedó dando vuelta, que la hizo al paso. El carácter de ciencia, habló de ciencia. Y bueno, hubo un debate muy interesante con respecto a si la historia es ciencia o no es ciencia. Ahora, ¿cuál es la mirada de la ciencia que se trataba de mostrar en ese debate? Y si acaso la ciencia, la historia cumple los roles, los requisitos de la ciencia o no. Y al ser un carácter interpretativo, yo diría que trasciende, y yo estoy muy de acuerdo con eso, trasciende una posibilidad puramente verificativa y objetiva, como nos diría la ciencia positiva, ¿no? Y me gusta más esa concepción, sin duda, de la historia. Bueno. Fíjese, uso la palabra me gusta, porque tiene una fuerte carga subjetiva, una fuerte carga valórica, y que yo pienso que justamente cuando estamos interpretando situaciones en las cuales conviven y participan seres humanos, si dejamos eso afuera, estamos dejando por lo menos parte importante de lo que es el ser humano. Sí, claro. Bueno, su pregunta-comentario tiene dos partes. La primera es sobre en el fondo cómo se hace historia y por qué, y los hechos y todo eso. Bueno, los hechos son los mismos para todos, ¿no? O sea, uno dice, mire, la guerra civil del 91 es la guerra civil del 91, que empezó un día, terminó el otro, protagonizaron esto, que allá. Ahora, la discusión sobre por qué la guerra civil, la interpretación, las causas y todo lo demás es objeto de discusión. Pero que sea objeto de discusión, como cualquier fenómeno histórico, ¿cierto? Podemos hablar del golpe, podemos hablar... Pero que sea objeto de discusión en términos de la interpretación que yo hago de esos hechos, porque los hechos son los mismos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que los hechos son los hechos? Ahí está. Que sea objeto de interpretación no significa que no podamos llegar a una, comillas, verdad, cierre comillas. Una verdad generada precisamente ¿por qué? Por el estudio de los historiadores, por las fuentes. ¿Me explico? Y en ese sentido, ¿cierto? Las fuentes, los vestigios del pasado, lo que yo utilizo para construir mi interpretación, hace que mi interpretación sea plausible, creíble, porque yo ofrezco datos, ¿no? La historia hay que hacerla con fuentes, ¿no? No es una especulación en el aire, así un divertimento, ¿no? Como lo hacen, pero se hace en filosofía, idiota. No, yo jamás voy a decir eso porque no me... Yo no... Usted dijo eso, yo no. Estoy interpretando. No quiero decir eso. Es otra materia la Bueno. Entonces resulta que para hacer historia hay un método, hay una ética, obvio. Y en ese sentido decimos, mire, el conocimiento generado por la historia puede ser un conocimiento científico en la medida en que está hecho de una manera tal que nos acercamos a una, comillas, verdad. Que va a ser siempre provisoria, ¿no? Porque yo puedo tener investigado todo sobre un tema y resulta que mañana aparece una fuente que te permite otra interpretación. Desde ese punto de vista, entonces, uno dice un conocimiento científico, y una ciencia, pero otro dice, mire, en realidad la historia es un oficio. Es un oficio. Y otro dice, es un arte. Bien, no me molesta ninguna de esas tres. La historia, por supuesto, no es una ciencia al estilo de las ciencias que llaman duras, ¿no? No es un estilo. Tampoco no es un estilo al estilo de las ciencias utilitarias, las ciencias prácticas. Yo no creo un vaso con conocimiento histórico, pero eso no la hace menos valiosa para la sociedad. Absolutamente de acuerdo. Y termino. Y tenía una segunda parte que la pregunta, que era, o yo interpreté que tenía. La concepción de lo que yo entiendo por historia, e incluso la forma de hacer historia,
va cambiando también con el tiempo, porque cada generación hace su historia, porque cada generación tiene sus desafíos diferentes a los de los otros, porque el mundo, la contemporaneidad en que nosotros vivimos nos llevan a preguntarnos por cosas diferentes a la contemporaneidad que vivieron otros. Entonces, por ejemplo, a nosotros hoy día nos preocupa mucho el medio ambiente, entonces surge la historia ambiental. No existía, hasta hace 30 años no existía la historia ambiental. El tema de los inmigrantes, acuérdense, van a empezar a aparecer historias con los inmigrantes. La historia de los niños, hace rato, la historia de la vida privada. Yo, con un colega, coordiné los 3 tomos de la historia de la vida privada en Chile, más de 50 artículos de diferentes personas. Nadie pensaba en la historia de la vida privada, pero cuando empieza a ver todo este protagonismo del individuo, de su intimidad, de su casa, de cómo se comporta, aparece la historia de la vida privada. Entonces, en ese sentido es la frase que toda historia es contemporánea. Fíjense, toda historia es contemporánea, en el sentido que está hecha desde el hoy. Está en el estado presente. Y toda historia es hija de su tiempo, que es lo mismo que decir que toda historia... ¿Por qué? Porque cada generación genera su historia. Y es lo que hace maravillosa la historia. Porque si no tendríamos un único relato ya establecido quizás desde cuándo, lo cual sería gravísimo. Acuérdense que todos los totalitarismos se identifican con la historia única, ¿no? Y de una vez para siempre. Y sería gravísimo, ¿por qué? Porque si ya está hecha la historia de una vez y para siempre, nos quita libertad, pues. Y partimos diciendo que las personas nos definimos, o yo aspiro a que sea así, esa es mi intención con mis estudiantes, a que seamos libres, o sea, pero libres en el sentido de capaz de nosotros decidir. Autonomía. Claro, de tener capacidad de pensar y decir, mire, esto es así, esto es así. ¿Por qué? Porque yo lo pienso, porque tengo argumento, no porque me lo dice una fake news o qué sé yo. Mire, yo comparto mucho esa idea que usted plantea, que yo la llamo una concepción de introducir el elemento de subjetividad en la interpretación de la ciencia. Y eso, claro, viene de la biología, incluso de la física viene aquello, ¿no? Y yo lo comparto. Pero ¿por qué quiero subrayar yo la pregunta que yo le hice antes? Yo la quiero subrayar porque hoy día, en nuestras instituciones educativas, en general, y la universidad para nada se escapa de esto, hay una concepción de la ciencia a lo menos 50 años atrasada, a lo menos, en el sentido que se sigue persistiendo con la visión más bien positiva de la ciencia, que solo es ciencia y se le reconoce, y esa es la verdad que vale, aquella que es susceptible de ser verificada, ¿no es cierto?, aquella que es susceptible de cumplir con las exigencias de la objetividad. Y yo pienso que no solo eso es ciencia, yo creo que ciencia en la medida, y ahí lo comparto con usted, que se sigue sistemáticamente, si usted quiere un procedimiento metodológico, para nada estoy pensando en una receta, un procedimiento metodológico para los efectos de llegar a una solución o a una explicación que él comparto también, que son provisorias. Porque las verdades, incluso de aquella ciencia que usted denominó en algún momento dura, yo diría que incluso aquellas son provisorias las explicaciones. Entonces yo creo que esa visión es lo que permite precisamente formar, educar, autonomía intelectual, posibilidad de moverse en la vida de una manera independiente. Eso, pero ocurre que en nuestro sistema educativo, yo diría que eso no está a la base en el trabajo. Pero mire, es algo que lo pensé de antes para comentarlo, pero lo voy a aprovechar. Recuerden que la independencia se hizo porque la educación era mala. Es una de las razones de la independencia. No solo la invasión de Nápoles, una de las razones de los criollos, o sea, porque la educación era pésima. O sea, la educación siempre está en el centro de todo, entre otras cosas, ¿sabes? Y hoy día también. Y se le critica, como escuché yo en la conferencia, en la conversación que tuvo con Norf. Y se dice que aquí, que allá. Bueno, pero es que se le pide a la educación algo que no puede ser. O, digámoslo de otra manera, no se reconoce que la educación que tenemos es la educación de un país que se llama Chile. Y con chilenos y chilenas. Y con una realidad que es la nuestra. Y entonces la educación es precaria. La educación es a veces muy violenta, a veces discrimina, es machista.
¿Me explico, no? Como decía Arnolfo el otro día, ¿cómo es posible que después de todo lo que ha pasado, 200 años en que hemos invertido en educación no sé cuánto, las clases sigan siendo un señor parado adelante o una señora y 40 personas mirándose a la espalda tratando de escuchar? O sea, la cátedra así, etcétera. Porque incluso las salas de clase no están, ahora ponen los bancos fijos, pues entonces si uno quiere cambiar el curso, no se puede. ¿Me entiende o no? O sea, la educación refleja un poco lo que somos. No es una cosa aparte. Y refleja también la desigualdad, la discriminación, la violencia de un país que se llama Chile, que por otros conceptos, por supuesto, tiene cosas muy edificantes. No es que yo crea que seamos la copia feliz del Edén, por supuesto que no. Y tampoco somos el asilo contra la opresión. Pero por lo menos tenemos eso como una aspiración. Y tenemos una trayectoria histórica, ¿cierto?, que implica, con todas las crisis y violencia que hemos tenido, le hace dictaduras, ha significado que cada vez más personas se incorporan a los beneficios del sistema. Llámenle el sistema republicano, democrático, lo que sea, pero cada vez más personas se han ido incorporando a los beneficios del sistema. A tal punto que hoy día, uno podría decir, en historia hoy día, no es hoy día, pues lo último... No sé por qué se me ocurre del 19 para adelante, del 2010 para adelante. Tenemos una crisis motivada por esta frustración de expectativas, ¿no? De gente de un país que iba en una ruta de progreso, de desarrollo, de incorporación, y de repente como que se frenó todo por las razones que todos conocemos, en donde, claro, aumentó la riqueza, pero también aumentó la desigualdad, una cosa, etcétera. ¿Pero por qué? Y eso se nota en la educación. Pero en eso que plantea usted, de que el reflejo de lo que somos los chilenos, la educación ya... Pero ¿por qué entonces, cómo puede cumplir ese rol de formar a personas autónomas intelectualmente y críticas, una educación que es el reflejo de no aquello? Bueno, de no aquello. Claro, es un problema. Es un problema, pero que es un problema que es un desafío, pues. Y es un desafío que tienen personas que se dedican a la educación, a la historia, a la ciencia social, los intelectuales, los científicos, los políticos. Pero eso implica cambiar también nuestra forma. Fíjense, nosotros, siempre me acuerdo de la escuela de un letrero en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Parvularia, y que decía algo así: 4 años intentando desesperadamente que hablen por los niños párvulos, ¿no? 12 años intentando desesperadamente que se callen, porque en la sala de clase se supone que todos tienen que... ¿Se han fijado, no? Entonces, nuestro sistema educacional era un sistema educacional hecho para formar gente que obedeciera nomás. Gente sumisa, poco crítica. ¿Me va a perdonar? Eso es lamentable. Usted dirá, pero igual tiene cosas buenas. Sí, aprendieron a leer y a escribir y todo. Aprendieron a ser ciudadanos, no sé. Pero era para someter, para formar trabajadores, gente obediente. Entonces, no está en nuestro ADN, pareciera ser hasta ahora, si es que existiera, esta idea de formar gente con capacidad de criticar, de pensar, de aquí y de allá, pues. Que repita bien lo que dice el profesor, y si no tiene un 1, se acabó. Esa es una cosa que ha ido cambiando. Yo reconozco que ha ido cambiando, lentamente. Pero para que eso cambie, tiene que pasar algo fundamental, y me va a perdonar. Tenemos que formar buenos profesores. Y formar buenos profesores o profesoras implica que hay gente que quiere estudiar eso y que se va a formar con todo el empuje, empeño, motivación. Cosa que pueda llegar a un colegio y hacer frente... ¿A quién tiene que hacer frente en un colegio un profesor, estimado? ¿A quién? Sobre todo. No a los niños, ¿saben a quién? A los padres. A los padres que creen que saben más que cualquier profesor. Que le corrigen al profesor de historia, ni qué decir. Cualquier cosa, o sea, yo era un marxista, un comunista, ya era un tipo innombrable en el colegio donde yo estaba, y yo decía esto nomás, o decía que había habido dictadura, miren qué casualidad. ¿Qué nombre lo voy a poner? ¿Me sigue? Entonces uno tiene que hacerse respetar primero frente al colegio, a tus alumnos,
a los padres de los alumnos, a la sociedad. Pero para eso tienes que estar preparado, tienes que saber contestar, tienes que saber desenvolverte, tienes que ser un profesional. Pues si ser profesor no es un apostolado. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero yo la pregunta, yo quiero insistir en lo siguiente, porque a veces como que yo no estuviera de acuerdo, y yo estoy de acuerdo en lo que usted está planteando. No, sí. Pero mi pregunta es, ¿cómo es posible que el profesor cumpla ese rol? Y en el gimnasio, en la escuela, y lo tengo escrito en alguna parte, decía, no estudies para la escuela, estudia para la vida. En el gimnasio de la Escuela Normal de Victoria. Entonces, pero lo que yo me pregunto es lo siguiente. Si hoy día tenemos, por una parte, como usted expresó antes, el reconocimiento que tiene la sociedad del profesor. El no reconocimiento. Bueno, el reconocimiento el que tiene la sociedad. Por otra parte, tenemos que la formación de los profesores, sobre todo, yo diría de Reguleque para Mala, diría yo, de la formación de profesores en las universidades. En tercer lugar, ¿no es cierto?, tenemos que aquellas personas que ingresan, hoy día es el criterio de los puntajes para poder ingresar, simplemente los que ingresan escasamente son los que tienen la opción vocacional, como usted lo expresó en su caso, y yo lo expreso con mi caso, la opción vocacional de ser profesor. Hoy día eso es tremendamente escaso. Entonces, ¿cómo vamos a tener un profesor que sea autónomo, que desarrolle empatía, que trate de formar a los estudiantes, que lo abra, vea una mentalidad crítica que tiene que desarrollarse? No es que quiera ser pesimista, no. Estoy describiendo. ¿Cómo lo ve Lo usted? vamos a tener ¿Cómo pudiéramos romper aquello? con las universidades haciéndose responsables de formar los profesores, pero formarlos completa. Hoy día la mayoría de los profesores, por lo menos en historia y en ciencias sociales, en humanidades, en realidad estudian la especialidad 4 años y después 1 año de pedagogía, ¿no? O sea, yo estudié pedagogía derechamente, o sea, hay un déficit que tenemos en la formación de los profesores. Bueno, con el ejemplo de los buenos profesores, que hay, y muchos. Ahora, nosotros tenemos que, en este panorama que parece tan crítico, tenemos que poner algunas de las razones de esto a mi juicio, y que es la masificación de la enseñanza universitaria en Chile, que es algo positivo, ¿no? O sea, en este país que algunos creen que se cae a pedazos, como aparece por ahí. Yo leo el diario, porque para ser historiador hay que leer el diario. A lo menos, ¿no? Bueno, escuchar las noticias, vivir la vida. Nosotros tenemos el 70% de los estudiantes universitarios hoy día en Chile son primera generación en la universidad. ¿Está bien? O sea, una cosa extraordinaria. La expectativa de vida en Chile son 80 y tantos años. Mi mamá, que decía que la mejor época de la historia de Chile era la de Eduardo Frei Montalva, aquí los señores sabrán de qué época estamos hablando, yo le decía, mamá, esa no es la mejor época de la historia de Chile, es hoy. Ay, muchacho, mamá, mira muchacho, tú serás muy historiador, pero yo soy tu madre. Ya, bueno. Inmenso argumento. Entonces yo le tuve que decir, mamá, ¿qué edad tiene usted? 80. Yo le dije, ya, mire, si estuviéramos con Frei Montalva estaría muerta hace 20 años. Y ahora está vivita y coleando y con expectativa de seguir. ¿Me siguen, no? O sea, esos son los índices profundos. Esos son los índices que estudiamos los historiadores. No la chimuchina, no la ola, que también la estudiamos. Pero aquí hay cosas profundas en el Chile que nos muestran y que nos hacen sentirnos muy satisfechos, orgullosos. Por supuesto que hay otras malas. Pero ese fenómeno de estudiantes que entran a carreras como la pedagogía y que no están suficientemente preparados, que no tienen capital cultural porque la educación es mala aquí y allá, es también un fenómeno que responde a una cuestión que puede ser, que yo creo que es positiva, que existe enseñanza universitaria ya casi para que quiera, francamente. No. Entonces, hay que ponderar. Hay que explicar, por eso explicar ponderando las situaciones. Y esa explicación va a estar dada, entre otras cosas, por la pregunta que yo me hago. Porque cuando uno hace historia, lo primero que tiene que tener es una pregunta. ¿Qué quiero investigar? O sea, ¿cuál es mi objetivo? Como le digo también a mis estudiantes, me disculpan, para saber cuál es la pregunta tengo que haber estudiado mucho. Cuando uno prepara un proyecto Fondesit, se habló el otro día de esto, de los proyectos que financia el Estado. Claro, es para investigar algo que no se sabe, pero para yo llegar a tener una idea de investigar algo que no se sabe es porque ya investigué mucho sobre lo que no se sabe, precisamente. Y tengo que tener claro cuál es la duda que tengo. Para claro, y entonces según la pregunta que yo me vaya haciendo, voy a ir contestando y me van a salir cosas que van a parecer muy positivas
y otras que no. Miren, siempre me gusta citar, estimado y estimada, un trabajo de Francisca Rengifo, una gran historiadora de la Adolfo Ibáñez, hoy día, que estudió con nosotros en la Universidad Católica y que publicó un artículo en un libro que se llama Historia de la Educación en Chile, que ella es autora junto con Sol Serrano, otra gran historiadora, y Macarena Ponce de León, otra gran historiadora, que fue directora del Museo Histórico. Y este libro se llama algo así, el artículo de ella se llama algo así como Niño y Hambre. Y el artículo trata de cómo en el Chile del siglo XX nos enorgullecíamos, con razón, ¿saben de qué? De la plena educación, o sea que teníamos que todo niño que quería educarse, podía educarse. Eso es plena, no es que vayan todos, pero podría, si hubieran ido todos, bien. Y nos orgullecíamos de cómo desde 1920 hasta el 70, qué sé yo, la curva, el índice de niños en la escuela era cada día mayor. Y entonces Chile, un ejemplo, en Latinoamérica, me explico, ¿no? Esta historia autocomplaciente de creer que somos los... Pero ella hizo, ¿saben con qué? Lo cruzó con los informes de las, bueno, no son las visitadores, del rendimiento intelectual de los niños, de lo que aprendían y lo que no aprendían. Y se dio cuenta que no aprendían nada. Iban a después no aprendían. Y después dijo entonces, la pregunta es, ¿por qué no aprendían nada? ¿Y saben por qué no aprendían nada? Porque estaban todos desnutridos. El tema de la desnutrición, como todos sabemos, en Chile empezó a corregirse sistemática y con fuerza en los años 60, con el doctor Monk, ya. Pero hasta ese entonces los niños que iban a la escuela no aprendían, porque estaban dañados cognitivamente por la desnutrición de un país donde la desigualdad, mi primer impulso era decir, era terrible. Me explico, ¿no? Hoy día tenemos el problema al revés, la obesidad. Ya. Pero entonces ahí ustedes tienen una historia hecha con espíritu crítico, con fuentes inéditas, porque ¿a quién se le va a ocurrir que un historiador va a cruzar en los índices de nutrición para hacer historia? A nadie. Bueno, esa es la historia que se hace hoy. Y es la que, claro, desmitifica, como que te deja un mal sabor, pero es la que te ayuda, es la que te sirve para crecer, para mejorar, para estar consciente de tus grandes logros, que Chile tiene muchos, y también de tus falencias. Lo mismo podemos decir con los inmigrantes hoy día, que se critica y todo lo demás. No me quiero meter tanto en la contingencia, pero la historia es así, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya partí diciendo que toda historia es hija de su tiempo, y nosotros tenemos gente como Claude Gué, que era francés, no era chileno, que es uno de los padres de Chile. O como Isidora Seger, una música extraordinaria que era española. ¿Para qué hablar de Andrés Bello? ¿Ah? De Domeyko, de Filipe. O sea, siempre me acuerdo, me van a disculpar, pero que somos profesores. Una transmisión de un partido de fútbol a la selección chilena en que jugaba Superman Vargas, el arquero de la U, que era argentino, pero que se nacionalizó y jugó por la selección chilena. En una época en que transmitían los partidos los 3 canales de televisión que había en esa época: Mega, Chilevisión y Canal 13, o TVN. Y uno estaba Israel, Mauricio Mauriciano y Pedro Carcuro. Y el Mauricio Mauriciano, de una manera que me parece realmente increíble, dice que grotesco, que ordinariez. ¿Cómo podemos tener un extranjero en la selección chilena? Y Pedro Carcuro, que tiene su sabiduría, le oye, ¿cómo te llamas tú, Mauriciano? Yo Carcuro y este Israel. Los 3 somos hijos. ¿Me explico, no? Profesor. Ahí está la historia. ¿Se fijan cómo los precedentes? Profesor, me están indicando que estamos en la hora. Bien. Pero yo no quiero cortar tan abruptamente nuestra interesante conversación, sobre todo escucharlo a usted con la tremenda pasión de profesor que habla, de la cual más me deja contento de haber sido profesor, ¿no? A ver, yo veo que la historia juega un rol tremendamente importante, no solo en interpretación de los hechos históricos, como usted lo dijo, sino que juega un rol tremendamente importante en la formación, en la reinterpretación, en aquello de no caer en un dogma
de que la verdad es esta, llegamos aquí, esto se acabó, Claro. para nada. Eso me gusta mucho, me gusta, fíjese, digo, me gusta mucho en el contexto del conocimiento, pura subjetividad del estudio, me gusta mucho. Bueno, por otra parte, ¿no es cierto?, hay un rol tremendamente desafiante respecto de cómo la historia tiene que jugar un rol también en la formación del profesor. No solo en la clase del profesor, sino que en la formación. Y yo diría cada vez más, si nosotros miramos la falencia en términos de profesores hoy día en nuestro país, que va a ocurrir en los próximos años, y la formación que están teniendo hoy día, es tremendamente urgente, diría yo, cómo asumimos desde el punto de vista de la historia también, pero asumimos como sociedad esta responsabilidad de la formación del profesor. Me gustaría que para cerrar este diálogo, me gusta más la palabra diálogo de conversación, me gustaría que usted entregara un mensaje, sobre todo desde la perspectiva de la formación de los profesores en nuestro país. Mire, lo primero yo le diría, pero yo cada vez que hablo, hago clase, donde voy hablo yo soy profesor y soy historiador, entonces, y soy gestor cultural, trabajé 35 años en la biblioteca, soy autor de libros, hablo de mi experiencia. Ser historiador y ser profesor, un poco de ego historia, ¿no? Hay que castigar el ego, pero a veces sale. Lo primero es tener a mi juicio, la determinación. Si uno tiene la vocación, el interés, tener la resolución de enfrentar el prejuicio social que viene a veces de la familia, ni quiere decir de que yo quiero ser profesor y se acabó, y no voy a ser menos persona porque no soy abogado, me explico, ¿no? Eso fíjese que en la Universidad de la Frontera en Temuco existe un programa que se llama, lo que acaba de decir usted, yo quiero ser profesor, claro, bueno. Y que se recoge muy tempranamente a los estudiantes de enseñanza media para los efectos de detectar sus aptitudes, sus intenciones y motivarlas. Claro. Yo quiero ser profesor. Entonces, eso es lo primero, pero es que ya alguien en ciertos círculos sociales diga que quiere ser profesor ya es un hecho extraordinario. O sea, eso habla de esa persona como una persona realmente singular, que vale la pena. Porque hay círculos sociales en Chile que todos conocemos, en que nadie habla de la posibilidad de que el hijo o la hija sea profesor. Yo voy a estudiar matemáticas, no profesor de matemáticas. Claro. Bueno, entonces, ya que alguien lo piense, quiere decir, y yo ya me fijo en él, porque quiere decir que tiene algo. Porque resulta que el conocimiento solo progresa en la medida en que nos salimos de lo convencional, en que nos atrevemos a cuestionar los mitos, lo establecido, lo que todos saben y todos repiten. Para que la ciencia avance y la historia también, hay que ir más allá. Trascendemos lo conocido, dice Jorge Claro, Mira, ¿no? pero hay que atreverse a criticar, pero no criticar sin razón. Criticar significa analizar objetivamente las cosas. Una vez un matutino de la capital, el Mercurio, preguntó cuáles eran los mitos, los tabús de la historia de Chile. Esa fue la encuesta, está publicada. Yo tengo mi ejemplar porque me entrevistaron a mí. No a mí, me entrevistaron como a 10. Entonces me preguntaron cuáles eran los tabús de la historia de Chile. ¿Entienden? Tabú, o sea, lo que... Bueno, le dije, mire, cualquier cosa que sea diferente a lo que el Mercurio dice, o el establishment dice, ya es tabú. Claro, es tabú. Porque aquí hay que repetir como loro, y por eso no hay historia en Mercurio, por lo pronto. No hay historia de las grandes empresas, no hay historia de la iglesia, no hay historia de las universidades, bueno, sí hay algunas. O sea, no hay grandes historias, no hay historias modernas, críticas, externas de los poderes que alguien llamó alguna vez fácticos. Y entonces todos repetimos, y además se tiene una noción de la historia, y con esto termino, que hay que cambiar, obvio, de que la historia en Chile solo sirve para prestigiar, para legitimar. ¿Se ha fijado? Entonces las grandes empresas se mandan a hacer historia, los grandes estudios abogados, y todos quieren una historia en que por supuesto tiene que ser todo perfecto, y terminan con la foto de todos los actuales, me explico, ¿no? Y nosotros lo que necesitamos es pensar
pensar, formar el pensamiento crítico. Entonces los chiquillos tienen que atreverse, cuando tienen una idea, entre las cuales puede estar, quiero estudiar historia, quiero ser profesor de cualquier cosa, perseverar. Es que se va a morir de hambre. No se va a morir de hambre. Nadie se muere de hambre, entre otras cosas porque los sueldos de los profesores han mejorado sustantivamente. No es que, si ahora el problema con los profesores de otros, ¿saben? Que estudian con pasión y todo y llegan a ejercer y duran 5 años, duran 6 y salen agotados del sistema, por lo que todos sabemos. Porque al profesor le piden que sea profesor, psicólogo, nutricionista, profesor de educación física. ¿Me explico, no? Todo. Casi que sea padre. Entonces, cae todo lo que como sociedad somos, con todas las virtudes y falencias que tenemos, se lo piden que las corrija el colegio. El profesor. Y el profesor no está para eso, o sea, se supone. No sé si respondí su pregunta, pero... No, nunca va a estar totalmente terminado un diálogo tan rico como este. Profesor Sagredo, yo le agradezco mucho el que haya tenido la disposición de venir a conversar con nosotros. Yo creo que esto para la masonería es tremendamente importante abrir diálogo en este sentido, porque la masonería es una institución, usted lo habrá leído, esencialmente formadora también. Es una escuela con sus características que tiene muchas similitudes a la escuela a la cual nosotros hacíamos referencia. De manera que estos temas y de la perspectiva histórica nos interesa muchísimo a nosotros y por eso un gran gracias, digamos, por haber estado en esta oportunidad aquí. Muchas gracias a ustedes, Muchas a todas las personas gracias, que profesor. asistieron. ¿Qué hora es? Oh. ¿Salió bien? Sí. Bueno, con este encuentro damos cierre a la segunda jornada del ciclo Diálogos Patrimoniales con los Premios Nacionales, un espacio que nos invita a reflexionar con los Premios Nacionales sobre la historia como una herramienta esencial para comprender nuestra identidad y los procesos que dan forma a la sociedad. La pregunta que orientó esta jornada, ¿Historia para qué?, reconociendo los valores que sostienen la vida democrática, nos convoca a pensar en el sentido y la vigencia del conocimiento histórico en el presente, en su capacidad para iluminar el pasado y ayudarnos a proyectar un futuro más consciente y reflexivo. Agradecemos sinceramente al profesor Rafael Sagredo Baeza, Premio Nacional de Historia 2022, y al doctor Rubén Leal Riquelme, gran orador de la Gran Logia de Chile, por sus valiosas intervenciones y por contribuir a este diálogo sobre el papel del pensamiento histórico en nuestro desarrollo cultural y ético. Del mismo modo, agradecemos a todos y todas quienes nos acompañaron esta tarde por ser parte de este ciclo que busca mantener vivo el espíritu del conocimiento, la reflexión y el encuentro. Muchas gracias y muy buenas tardes.